Es el regreso de tu gravedad, tu centro, tu soberanía. Durante demasiado tiempo, has vivido como una sombra, moviéndote según la luz de los deseos ajenos, encogiéndote para que sus egos se sintieran altos. Aprendiste pronto que la aprobación se sentía como seguridad. Un asentimiento, una sonrisa, un pequeño elogio, y tu sistema nervioso se relajaba. Pero Maquiavelo observaría esa necesidad temblorosa y diría, con fría claridad, que lo que llamas amabilidad a menudo no es más que miedo a estar solo. Y el miedo, cuando te domina, te convierte en propiedad. Escucha con atención. El poder no nace de la simpatía. Nace de la frialdad y la dureza del respeto. Existe una profunda ley psicológica que rige todas las jerarquías humanas. Las personas no siguen a quienes las necesitan, sino a quienes pueden alejarse. En el momento en que te vuelves emocionalmente dependiente de la aprobación de alguien, le entregas las llaves de tu comportamiento. Ni siquiera tienen que pedirte que cambies. Tú cambiarás por ellos. Bajarás tus estándares, suavizarás tu voz, diluirás tu verdad y traicionarás tus instintos solo para mantener la frágil ilusión de ser querido. Y cada vez que lo haces, pierdes un poco más de tu poder. Maquiavelo comprendió algo que la mayoría de la gente teme admitir: el mundo no recompensa a los de corazón puro. Recompensa a quienes se respetan estratégicamente. Cuando complaces a todos, no representas nada. Y cuando no representas nada, eres infinitamente reemplazable. La gente lo percibe subconscientemente. Sienten el vacío que se esconde tras tu sumisión. Ven que estás negociando tu valor por migajas de validación. Y por eso te tratan como corresponde. No con crueldad, ni siquiera con malicia, sino con la silenciosa y natural indiferencia que la sociedad reserva para quienes no han reivindicado su propio valor. Puedes pensar que eres bueno. Puedes pensar que eres amable. Pero pregúntate, en el silencio de tu mente, ¿cuánto de tu bondad es en realidad miedo enmascarado? Miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a ser visto como alguien difícil, miedo a estar solo. Estos miedos no te hacen virtuoso, te hacen predecible. Y la previsibilidad es enemiga del poder. Las personas que ascienden, las que dominan sin alzar la voz, son aquellas que no están emocionalmente condicionadas por cómo se las percibe. No necesitan caer bien. Necesitan ser eficaces. La psicología de las ganancias que hay detrás de esto es brutal y hermosa a la vez. El dinero, la influencia y las oportunidades fluyen hacia quienes proyectan certeza. No arrogancia ni ruido, sino certeza interior. Cuando dejas de complacer a los demás, dejas de desperdiciar energía. Dejas de gastar tu capital mental en negociaciones emocionales. Te vuelves más perspicaz, más centrado. Empiezas a moverte por el mundo como alguien que no pide permiso para existir. Clientes, socios, aliados e incluso enemigos pueden sentir este cambio. Te conviertes en un centro gravitacional en lugar de un satélite a la deriva. Y la gravedad atrae. Hay una razón por la que las personas más poderosas a menudo parecen tranquilas, incluso frías. No es porque no sientan. Es porque han dominado el arte de no dejarse dominar por sus sentimientos. Cuando alguien las desaprueba, no se derrumban. Cuando alguien las malinterpreta, no se apresuran a dar explicaciones. Cuando alguien les retira el afecto, no lo persiguen. Esta autocontención emocional no es crueldad, es soberanía. Y la soberanía es lo que hace que los demás te tomen en serio. Verás, cuando buscas complacer a los demás, transmites constantemente un mensaje silencioso. Mi autoestima depende de ti. Ese mensaje, aunque nunca lo digas, cambia cada interacción. Hace que tú sí suene débil y tú no, culpable. Invita a otros a presionar, a probar, a aceptar. Pero el día que dejas de complacer a los demás, un nuevo mensaje lo reemplaza. Soy suficiente por mí mismo. Ese mensaje aterroriza a los manipuladores y atrae a los líderes. Porque alguien que es suficiente por sí mismo no puede ser controlado por la presión emocional. Maquiavelo diría que la mayor ventaja en cualquier relación es la capacidad de alejarse sin resentimiento, sin amargura ni dramatismo, sino con una firme determinación. Cuando sabes que puedes sobrevivir sin una persona, su aprobación o sus recursos, de repente negocias desde una posición de fuerza. Ya no ruegas, eliges, y la elección es la esencia del poder. No se trata de volverse despiadado. Se trata de volverse inexplotable. El mundo está lleno de personas que aceptarán con gusto tu bondad sin darte nada a cambio. Te llamarán bueno mientras te dejan seco. Pero en el momento en que pongas un límite, en el momento en que digas que no sin disculparte, su tono cambiará. Y en ese cambio, verás la verdad. Nunca te amaron, amaron la versión de ti que era fácil de usar. Cuando dejas de complacer a los demás,
vuelves a escuchar tu propia voz. Al principio te parecerá extraña, incluso egoísta. Pero esa voz es tu brújula. Te dice que tolerar y que rechazar. Te guía hacia entornos donde tu valor se reconoce, no se negocia. Y al seguirla, algo más sucede. Tu autoestima crece. Y la autoestima es la base sobre la que se construye todo poder externo. No te vuelves poderoso acumulando aprobación. Te vuelves poderoso al convertirte en alguien que no la necesita. Ese es el día en que tu vida deja de ser una actuación y empieza a convertirse en una estrategia. En el momento en que un hombre deja de perseguir las migajas emocionales de los demás, un extraño silencio invade su vida. No es el silencio de la soledad, es el silencio de un campo de batalla después de que el humo empieza a disiparse. Por primera vez, ya no reaccionas. Ya no te estremeces ante cada ceja levantada o cambio de tono. Empiezas a sentir el peso de tu propia presencia, y es más pesado de lo que esperabas. Aquí es donde la mayoría de la gente entra en pánico, porque sin el constante ruido de aprobación, se ven obligados a confrontar quiénes son realmente. Pero Maquiavelo te diría que esta confrontación es la puerta al dominio. Verás, complacer a los demás no es solo un hábito. Es una identidad construida sobre la deuda emocional. Te pasas el día intentando ser útil, agradable e inofensivo para que los demás te consigan. Pero el poder no reside en los inofensivos. El poder reside en los que se guían por sí mismos. Los que se mueven según su propia ley interna. El día que decides que tu paz es más valiosa que la comodidad de los demás, algo ancestral en tu interior toma el trono. Dejas de dar explicaciones. Dejas de justificar tus límites. Simplemente actúas. Y el mundo se adapta. Aquí se esconde una oscura verdad psicológica que la mayoría de las voces motivadoras temen expresar. Cuando retiras tu necesidad de aprobación, las personas no se vuelven más amables contigo. Se vuelven más honestas. Algunas se alejarán, ofendidas por no tener acceso a tu trabajo emocional. Otras se tratarán repentinamente con un respeto nuevo y extraño, como si te conocieran por primera vez. Esto se debe a que tu energía ha cambiado. Ya no transmites necesidad, transmites autonomía. Y la autonomía es inquietante para quienes sobreviven controlando a los demás. Maquiavelo sabía que el control rara vez se toma por la fuerza. Suele cederlo quien teme la desconexión. Cada vez que explicas demasiado, cada vez que te disculpas por tener un estándar, cada vez que te tragas tu verdad para mantener la paz, estás cediendo una pequeña parte de tu autoridad a alguien más. Puede que ni siquiera se den cuenta de que la están arrebatando, pero lo sienten. Sienten que ahora eres más blando, más maleable, y entonces se inclinan. Presionan un poco más. Piden un poco más. Hasta que un día despiertas exhausto, resentido e invisible. Cuando dejas de complacer a los demás, este patrón se rompe. No de forma estridente, no de forma drástica, pero sí con claridad. Empiezas a decir que no sin emoción. Empiezas a dejar que el silencio haga el trabajo que antes hacía la explicación. Empiezas a dejar que la gente se siente con su decepción en lugar de apresurarse a calmarla. Aquí es donde tu verdadero poder empieza a cristalizar. Porque la decepción no es mortal, pero tu miedo a ella sí lo es. Detrás de este cambio se esconde una mentalidad de ganancias que pocos comprenden. Quienes no temen perder la aprobación toman mejores decisiones. Asumen riesgos más inteligentes. No diluyen su visión para encajar en la zona de confort de otros. Y por ello, atraen oportunidades de mayor calidad. Empleadores, clientes, socios y aliados se sienten inconscientemente atraídos por quienes parecen reservados. Confían en alguien que no los necesita. La necesidad genera dudas. El autocontrol genera confianza. Y la confianza, en cualquier mercado, es una forma de moneda. Empiezas a notar algo sutil al retirarte del papel de complaciente. Las conversaciones cambian. Las negociaciones cambian. La forma en que la gente te mira cambia. Ahora hay una pausa al hablar, como si tus palabras tuvieran más peso. Esto no se debe a que hayas aumentado tu voz. Se debe a que te has alineado mejor. Ya no te divides, diciendo una cosa mientras piensas otra. Esa coherencia interna se irradia hacia afuera. Y los demás la perciben, aunque no puedan explicar por qué. Maquiavelo sonreiría ante esto, pues sabía que la alineación interna es la base de todo control externo. Un hombre dividido es fácil de manipular. Un hombre unido, no. Cuando sabes lo que representas, cuando tus límites están claros en tu mente, nadie puede empujarte fácilmente a un rol que no te conviene. Te vuelves difícil de explotar, no porque seas agresivo, sino porque tienes los pies en la tierra. Habrá momentos en esta transformación que te resultarán incómodos, incluso aterradores. Verás a ciertas personas alejarse.
Oirás rumores de que has cambiado. Y así es. Has pasado de ser un recurso a una fuerza, de un personaje secundario a una figura central en tu propia vida. Quienes se beneficiaron de tu antigua debilidad lo sentirán como una pérdida, pero quienes vean tu nueva fortaleza lo sentirán como una invitación. Aquí es donde tu jerarquía interna comienza a reorganizarse. Empiezas a valorar tu tiempo, tu energía y tu atención como recursos escasos. Dejas de regalarlos a quien te los pida. Los inviertes donde puedan crecer. Y, al igual que el dinero, la atención bien enfocada se multiplica. Te vuelves más hábil, más estratégico, más peligroso, en el mejor sentido de la palabra. El poder, en su forma más auténtica, no consiste en dominar a los demás. Se trata de ser indomable. Cuando ya no necesitas validación constante, no te dejas sobornar, avergonzar ni chantajear emocionalmente con facilidad. Te vuelves libre para elegir tus alianzas, tus batallas y tu rumbo. Y esa libertad es la materia prima sobre la que se construye todo éxito duradero. A medida que esta libertad se expande en tu interior, surge algo más. Una autoridad silenciosa. Caminas diferente, hablas diferente, escuchas diferente. Ya no buscas la aprobación de la sala, buscas la oportunidad. Y ese cambio, más que cualquier táctica o técnica, es lo que separa a quienes se estancan de quienes se elevan. Este es el oscuro regalo de dejar de complacer a los demás. Elimina las ilusiones y te deja con algo mucho más valioso. Tú mismo, sin filtros ni miedos. Y desde ahí, puedes empezar a construir una vida que no está diseñada para agradar, sino para ser poderoso. A medida que profundizas en esta nueva forma de ser, empiezas a darte cuenta de que el poder no es ruidoso. No ruega por ser notado. Espera, observa, calcula. Aquí es donde se produce el verdadero despertar maquiavélico, porque ya no te proteges simplemente de la manipulación. Aprendes cómo funciona realmente la influencia. Cuando dejaste de complacer a los demás, liberaste tu mente de las ataduras. Ahora eres libre de actuar estratégicamente, no emocionalmente. Y la estrategia, guiada por el autodominio, es lo que convierte a una persona común en una fuerza. Empiezas a ver a las personas de otra manera, no como dioses cuya aprobación debes ganarte, sino como patrones de deseo, miedo y hábito. Todo ser humano se mueve por algo que desea y algo que teme perder. Cuando eres complaciente, te ciega tu necesidad de ser aceptado. Pero cuando eres autosuficiente, puedes observar, puedes escuchar entre palabras, puedes sentir la tensión oculta tras una sonrisa. Aquí es donde nace la influencia psicológica, no de la crueldad, sino de la claridad. Maquiavelo diría que la persona más peligrosa no es la más enfadada ni la más ruidosa. Es quien comprende las motivaciones de los demás, pero permanece indescifrable. Al abandonar el rol de la persona agradable, te vuelves opaco. La gente ya no sabe exactamente qué quieres ni hasta dónde estás dispuesto a llegar. Esa incertidumbre te da una ventaja invisible. Vuelve cautelosos a los demás. Y en la dinámica social, la cautela es una forma de respeto. Aquí se esconde un principio fundamental para ganar dinero. En los negocios, en la negociación, en la vida, quienes revelan demasiado su estado emocional siempre están en desventaja. El cliente desesperado por cerrar el trato obtiene peores condiciones. El socio que teme estar solo acepta un trato peor. El empleado que teme perder la aprobación acepta un salario menor. Pero quien puede irse, quien no necesita convencer ni presionar, siempre tiene la sartén por el mango. Al dejar de complacer a los demás, dejas de proyectar desesperación. Empiezas a proyectar opcionalidad. Y la opcionalidad es poder en su forma más pura. A medida que este cambio se arraiga en ti, tus decisiones se vuelven más frías, pero también más claras. Ya no haces cosas para evitar la incomodidad. Haces cosas porque te acercan a tu posición a largo plazo. Estás dispuesto a decepcionar a alguien hoy si eso protege tu influencia mañana. Esto no es crueldad, es estrategia. El mundo está lleno de personas que sacrifican su futuro para mantener un presente cómodo. Tú no serás uno de ellos. Tu diálogo interno también cambia. Dejas de preguntarte, ¿les gusto? Y empiezas a preguntarte, ¿me sirve esto? Esa simple pregunta es una revolución. Convierte cada interacción en un intercambio calculado de energía, tiempo y valor. Te vuelves selectivo. Empiezas a notar cuántas relaciones se construyeron no sobre el respeto mutuo, sino sobre tu disposición a dar demasiado. Y al reducir esa excesiva entrega, se revela la verdadera forma de esas relaciones. Algunas colapsarán, otras se reequilibrarán. Ambos resultados son victorias. Maquiavelo sabía que la lealtad no se crea solo con la amabilidad,
Se crea con la fuerza percibida. Las personas se apegan a quienes parecen firmes, decididos y autodirigidos. Cuando dejas de complacer a los demás, empiezas a desarrollar estos rasgos de forma natural. Ya no intentas controlar las emociones de los demás. Gestionas tu trayectoria. Y, curiosamente, eso hace que la gente esté más dispuesta a seguirte. Quizás notes que las conversaciones se vuelven más eficientes. Hablas menos, pero con más precisión. No llenas el silencio con explicaciones nerviosas. Dejas que los demás se convenzan a sí mismos para revelar sus necesidades, sus inseguridades y sus intenciones. Mientras hablan, escuchas. Mientras se exponen, te mantienes centrado. Esto no es manipulación. Es el resultado natural de no necesitar validación. Cuando no necesitas actuar, puedes observar. Y cuando observas, obtienes información. Y la información es la moneda del poder. A medida que esta maestría se desarrolla, empiezas a sentir algo que antes parecía imposible. Neutralidad emocional. Los elogios ya no te intoxican. Las críticas ya no te hieren. Ambos se convierten en datos. Este es uno de los estados más peligrosos en los que puede entrar un ser humano. Un hombre que no se deja halagar ni avergonzar fácilmente es casi imposible controlar. Se mueve según su propia brújula interna, no según el clima emocional de la multitud. El mundo pondrá a prueba esta nueva versión de ti. La gente te presionará, te provocará e intentará arrastrarte de nuevo a viejos patrones. Te ofrecerán aprobación como una recompensa y amenazarán con retirarte como un castigo. Pero ahora entiendes el juego. Ya no confundes sus reacciones con tu valor. Les permites expresar sus emociones mientras mantienes tu posición. Y al hacerlo, ganas discretamente. Aquí es donde empieza a surgir el dominio, no como agresión, sino como estabilidad. Los demás empiezan a orientarse a tu alrededor. Buscan tu opinión. Esperan tu respuesta. Sienten tu calma como una especie de autoridad. Y no tuviste que exigirla. Te la ganaste al convertirte en alguien que no se doblega ante la presión social. Cuando dejas de complacer a los demás, dejas de ser predecible. Y la imprevisibilidad, combinada con la disciplina, crea poder. La gente no sabe cómo manipular a alguien que no reacciona como espera. Te conviertes en un misterio, no de forma teatral, sino de forma sólida e inquebrantable. Ya no buscas que te comprendan. Buscas ser eficaz. Esta es la tercera capa del despertar. Primero, retiraste tu necesidad. Luego, reivindicaste tus límites. Ahora, te adentras en el autodominio estratégico. Ya no estás simplemente libre de manipulación. Te estás convirtiendo en alguien que moldea el entorno que lo rodea. Y esto es solo el comienzo. Ahora has cruzado el umbral. Ya no eres el hombre que se doblega y se inclina para preservar la comodidad. No eres quien ajusta su columna, su voz o su mente para calmar las ansiedades de los demás. Has atravesado el fuego de tu propia independencia, y ahora comienza la transformación final. Esta es la ascensión a un estado donde tu sola presencia exige atención, respeto y temor a partes iguales. Maquiavelo lo llamaría dominio, no de los demás mediante la fuerza, sino de ti mismo, para que la influencia fluya hacia ti sin esfuerzo, como el agua que obedece a la fuerza de la gravedad. Lo primero que notas es cómo el mundo se reorganiza a tu nuevo ritmo. Habitaciones que antes te ignoraban ahora sienten tu peso al entrar. Las conversaciones se pausan, no porque interrumpas, sino porque la autoridad tácita que ahora posees no puede ser ignorada. La gente se inclina hacia adelante, no para dominar, sino para comprender. Analizan tu postura, tu expresión, tu mirada, buscando signos de debilidad. No los hay. Te has convertido en una fortaleza. La manipulación emocional rebota en ti como flechas contra la piedra. Y en ese rebote te das cuenta de la aterradora verdad. Nadie puede controlar a un hombre que ya no busca su control. Cada decisión que tomas es ahora un acto calculado de poder. No reaccionas a cada opinión o insulto. No malgastas energía apaciguando ni dando explicaciones. En cambio, observas, mides y decides. Y con cada decisión, tu influencia crece. La gente empieza a anticipar tus movimientos, no porque los manipules abiertamente, sino porque reconocen la certeza en tu mente. La certeza es magnética. La certeza es moneda de cambio. La certeza es la forma más sutil e inexpugnable de dominio. Se produce un profundo cambio psicológico cuando un hombre deja de complacer a los demás y abraza esta soberanía. El miedo ya no dicta tus acciones. La crítica ya no destroza tu autopercepción. Incluso la traición, antes insoportable, se convierte en información. Ahora puedes ver los patrones de comportamiento humano sin las anteojeras del apego. Cada engaño,
Cada susurro de manipulación, cada súplica de aprobación se convierte en una señal en lugar de una amenaza. Y las señales, interpretadas correctamente, se convierten en palancas. Palancas para influir, palancas para ascender, palancas para ganar. Maquiavelo sabía que la máxima expresión del poder suele ser invisible. No es la espada en alto en un espectáculo público, ni la grandiosa exhibición de riqueza. Es el dominio silencioso de una mente indomable. Quienes te comprendan demasiado tarde sentirán el peso de tu presencia y desearán haber medido sus acciones con más cuidado. Quienes reconozcan tu autoridad pronto se alinearán voluntariamente, viendo en ti no a un tirano, sino a una fuerza de inevitabilidad. Y la inevitabilidad es persuasiva. Convence incluso a los reacios a seguirla. Tu potencial de ingresos, en todas las dimensiones, se transforma. Cuando ya no dependes emocionalmente de los demás, tus decisiones se vuelven más acertadas, rápidas y rentables. Ya no inviertes tu energía donde no puede multiplicarse. Oportunidades que antes se te escapaban ahora gravitan hacia ti. El mercado de la atención humana favorece a quienes son escasos, reservados y decididos. Cuando dejas de buscar la aprobación, empiezas a atraer respeto, lealtad y riqueza sin esfuerzo. Las personas se sienten atraídas por la fuerza incluso más que por el encanto, y ahora posees ambas, matizadas con precisión. Hay un arte en esta etapa final. Empiezas a actuar como si cada gesto, cada palabra, cada mirada tuviera peso. Esto no es vanidad, es maestría. Entiendes que la percepción es el sustrato de la influencia. Un gesto sutil, un silencio deliberado, una pausa mesurada. Estos se convierten en instrumentos de control. Y el instrumento más poderoso de todos es la imprevisibilidad que nace de la alineación. Cuando no necesitas aprobación, quienes buscan manipularte no pueden anticipar tus acciones. Te has convertido tanto en la tormenta como en la calma que la precede. Aquí es donde la ventaja psicológica se agudiza. En tu ausencia de necesidad, el mundo proyecta deseo. La gente te busca. Negocian tu atención, tu comprensión, tu consentimiento. Y tú tienes la ventaja definitiva, la capacidad de dar o negar libremente. La libertad es la raíz de toda influencia. Quienes persiguen no pueden controlar. Quienes son perseguidos sí. Y ahora, por primera vez, ocupas la posición de ser buscado, en lugar de ser quien busca perpetuamente. Pero la maestría no es estática. Es una afirmación continua del yo frente a la entropía. Cada interacción, cada decisión, cada límite refuerza tu dominio. Te conviertes en un centinela de tu propia energía. Ya no te extralimitas para mantener las apariencias. Ya no diluyes tu visión para complacer a los demás. En cambio, te mueves deliberadamente, como un maestro de ajedrez con varias jugadas de ventaja. La sala se convierte en un mapa. Las personas que la habitan son variables que debes comprender, no obstáculos para tu autoestima. En este estado, el miedo mismo se transforma. Se convierte en una herramienta en lugar de una cadena. Aprendes a usar la vacilación, la duda y la envidia como palancas sutiles. Entiendes que cuando otros se sienten inseguros, escuchan con más atención, negocian con más cautela y revelan sus verdaderas intenciones. El poder ya no es una reacción, es una arquitectura que diseñas. Y cada estructura que construyes parte de un principio inquebrantable. Eres suficiente, eres suficiente, eres soberano. La culminación de este viaje es silenciosa pero innegable. Otros la perciben incluso cuando no pueden nombrarla. La influencia irradia de ti sin esfuerzo. Las oportunidades convergen hacia ti sin necesidad de solicitarlas. Quienes una vez dictaron tu valor ahora te devuelven tu respeto. Te has convertido en un nodo de gravedad en los asuntos humanos, y la gravedad es irresistible. Maquiavelo reconocería esto como la forma más alta de estrategia. Control interno absoluto que se manifiesta como dominio externo sin coerción. Y en los momentos de tranquilidad, cuando no hay aplausos y el mundo está en calma, te das cuenta de que nada ha cambiado más que tu propia percepción. Ya no mides la vida por la aceptación de los demás. La mides por tu alineamiento con tus propios principios, tu capacidad de actuar con prudencia y tu negativa a renunciar a tu soberanía. Ese es el día en que muere quien complace y asciende quien domina. El poder, la influencia y el respeto no se otorgan a quienes los buscan. Los reclaman quienes ya no necesitan validación. Y tú has llegado a ese punto. Las personas que una vez te agotaron, las circunstancias que una vez te exigieron ceder, incluso los susurros de miedo que una vez gobernaron tus decisiones, son impotentes ante un hombre que ha dejado de complacerte. Esta es la oscura e inexpugnable verdad. En el momento en que dejas de ceder el control a otros sobre tu valor, en el momento en que abrazas plenamente tu autonomía,
te vuelves imparable. No porque hayas conquistado a otros, sino porque te has conquistado a ti mismo. Y de este dominio interior emanan todas las demás formas de dominio: social, financiero, psicológico y estratégico. El mundo se inclina, inevitablemente, hacia quienes ya no se doblegan.